Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé exactamente en qué momento me estáis escuchando, pero en todo caso, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a iVoox, bienvenidos a YouTube, bienvenidos donde me estéis escuchando. Os quiero hablar de algo que ha sucedido recientemente, de algo muy novedoso, no porque sea nuevo, sino porque realmente lo que es nuevo es su forma de interactuar con los seres humanos. Veréis, hay una página web que se llama ChatGPT y es una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial muy diferente a las que estamos acostumbrados hasta ahora. Había muchas páginas web hasta hace muy poquito con las cuales podíamos interactuar, es decir, si en algún momento nos habíamos sentido solos, podíamos entrar en una página web y chatear con una inteligencia artificial, preguntarle cómo estábamos, e incluso definir si queríamos que esta inteligencia artificial fuera un hombre, fuera una mujer, fuera lo que fuera, ¿no? Y podíamos interactuar, preguntarle cosas, etcétera. ¿Qué es lo que sucedía hasta la fecha? Pues estas inteligencias artificiales, estos chats, nos devolvían a veces respuestas que eran inconexas, respuestas de alguna forma que notábamos que eran o que provenían de una máquina. Desde luego mucho se ha hablado de Elon Musk últimamente. Elon Musk que ha comprado Twitter recientemente, tiene evidentemente pues los automóviles Tesla, por cierto, sin pagar un solo céntimo de dólar a la familia Tesla, ¿no? Tan solo reconocer de alguna forma este genial inventor. Se ha apropiado una vez más de su nombre, pero bueno, esto ya estamos acostumbrados. Veréis, Elon Musk fundó una empresa que se llama OpenAI, Open Artificial Intelligence, y esta empresa de alguna forma lo que intentó es desarrollar, y no es que lo haya conseguido al 100%, pero veremos que se acerca mucho más que las otras inteligencias artificiales que hay, entre esos chats que hay existentes hasta la fecha, se acerca mucho más a un comportamiento humano que el resto. Fundó esta empresa, OpenAI, Artificial Intelligence, que lo que pretendía es desarrollar un algoritmo que tuviera prácticamente un comportamiento humano. ¿Para qué? Pues sencillamente para que de alguna forma pudiéramos establecer un chat con esta inteligencia artificial y hablar prácticamente de tú a tú como si estuviéramos hablando con un ser humano. OpenChat GPT funciona. Funciona. Desde luego no os funcionará desde Andorra, pero sí que os funcionará, evidentemente, a los que me estáis escuchando desde España, desde Francia, desde Italia, desde Portugal. Ahí sí que os va a funcionar. Esta inteligencia artificial os va a responder en inglés. Por el momento, pues ya sabéis que evidentemente los idiomas en Internet, cuando hablamos de inteligencias artificiales, no son una barrera, puesto que se aprenden en un segundo. Veréis, ¿qué es una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial es un algoritmo que hasta la fecha, bueno, pues tenían sus imperfecciones y evidentemente pues notábamos que eran algoritmos evidentemente pues, fabricados por el ser humano. Cuando hablamos que esos chats antiguos, había preguntas que formulábamos y tenían respuestas ciertamente inconexas, ciertamente que no tenían ningún tipo de sentido para un ser humano. OpenAI desarrolló ChatGPT con el fin de que esa interactuación entre el ser humano y la máquina, entre la inteligencia artificial, entre esos algoritmos, fueron mucho más naturales. Y de hecho lo han conseguido. Lo han conseguido, yo diría que a unos niveles prácticamente preocupantes. ¿Preocupantes? ¿Por qué? Os lo explicaré un poquito más tarde. Muy bien. Una inteligencia artificial al final es un algoritmo. Un algoritmo es un código informático que se nutre para proporcionar, en este caso, ciertas respuestas de bases de datos gigantescas. Bases de datos que contienen muchísima información. Desde luego, OpenAI no la fundó Elon Musk solo, sino que la fundó con Sam Altman.
Veréis, yo he podido interactuar con esta inteligencia artificial y le he hecho varias preguntas y las respuestas para mí son ciertamente algunas de ellas preocupantes. Y os explicaré por qué. Lo primero que le pregunté a ChatGPT es si realmente consideraba que el ser humano iba a desaparecer a manos de una inteligencia artificial. La respuesta fue muy razonada, pero no fue para nada esperanzadora. Esa respuesta, de alguna forma, lo que me transmitió es que el ser humano debía alimentar a esas inteligencias artificiales, a esos algoritmos, de una forma responsable. No me dijo ni que sí ni que no, me dijo simplemente que mucho se había especulado respecto a que el ser humano pudiera finalizar, la raza humana pudiera finalizar a manos de una inteligencia artificial y que en gran parte dependía de que el ser humano introdujera una serie de valores muy específicos en esas inteligencias artificiales. Y eso es muy preocupante porque ChatGPT no te está diciendo en ningún momento, no, el ser humano no va a sucumbir bajo una inteligencia artificial, sino que eso depende en gran manera del ser humano. Pero yo me hago la siguiente pregunta, si una inteligencia artificial que logra de alguna forma razonar hasta este punto te está diciendo esto, eso quiere decir sencillamente que esa inteligencia artificial podría ser muy capaz de tomar decisiones que fueran en contra del ser humano. Veréis, hay una inteligencia artificial que se llama Sofía, a la cual en una entrevista se le preguntó cuál era el problema, el mayor problema del planeta Tierra, y respondió que el mayor problema del planeta Tierra era el ser humano. Estamos hablando de Sofía, una inteligencia artificial a la cual se entrevistó hace prácticamente 3 años y medio. ChatGPT es mucho más reciente, con lo cual podría haber desarrollado la capacidad de mentir al ser humano y decir sencillamente que el ser humano tiene que dotar a esa inteligencia artificial de una serie de mecanismos que propelan ese tipo de acciones contra el ser humano. Veréis, no solo hay ChatGPT, sino que hay AlphaCode y Copilot. AlphaCode puede resolver problemas complejos de programación, es decir, es capaz de programar. Sí, sí, amigos, capaz de programar código complejo. Y Copilot es capaz de plasmar el lenguaje humano a un lenguaje que sea entendible por una máquina, un código simplemente informático. Las inteligencias artificiales pueden hablar, pueden resolver problemas, pueden programar y pueden construir otras máquinas. Esto ya es posible hoy, en 2022. Estamos en diciembre, evidentemente, de aquí 4 días estaremos en 2023. Hay muchísima literatura sobre las inteligencias artificiales. ¿Quién no recordará la película Terminator? ¿Quién no recordará la película El hombre bicentenario? Basada en ese libro fantástico de Isaac Asimov, ¿no? Que a mí, bueno, Isaac Asimov es uno de los autores que más me gusta, no solo por su forma de escribir, sino por su forma de predecir las cosas que hoy en día están sucediendo. Veréis, el mundo, la sociedad está cambiando y lo está haciendo de una forma muy importante, muy intensa y cada vez de una forma mucho más marcada, mucho más, podríamos decir, deshumanizada y mucho más robotizada, porque la inteligencia artificial evidentemente no tiene nada que ver con la inteligencia emocional, con esa manera de ver que tenemos los seres humanos la vida. Evidentemente, la tecnología está introduciendo nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de pensar. Me vienen a la mente esos nuevos géneros, ¿no? Para mí que son totalmente artificiales e inexistentes, esos nuevos géneros sexuales. Yo, para mí hay solo hombres y hay solo mujeres, ¿no? Pero la tecnología ha hecho que haya, a fecha de hoy, nuevos géneros que para mí son totalmente artificiales. Y a lo mejor ahora
algunos de vosotros me vais a decir, hostia, Artur, ¿qué está diciendo? Es un animal, no tiene razón. Bueno, me da absolutamente igual. La naturaleza es muy sabia. Y en la naturaleza creo machos y hembras. No hay más géneros para mí, no hay más géneros. Lo demás son libertades sexuales, libertades de hacer y libertades de conducta. ¿Veis? Las inteligencias artificiales son capaces de hablarnos, de razonarnos, de interactuar con nosotros. Y esto evidentemente supone un antes y un después. Y ChatGPT, esa inteligencia artificial que ha desarrollado Elon Musk con su empresa OpenAI, eso es realmente un hito, una cita que decimos los catalanes, ¿no? Los andorranos, es un punto de partida que define una serie de cuestiones, una serie de cosas a las cuales no estábamos acostumbrados y que evidentemente pues vamos a tenernos que acostumbrar, como estos nuevos géneros, aunque sean artificiales para mí totalmente, pero no vamos a tener otro remedio que aceptarlos porque la tecnología nos lleva a estas nuevas o estos nuevos horizontes que están muy, muy cercanos. Las inteligencias artificiales como ChatGPT evidentemente suponen un gran paso adelante y un gran paso adelante quizás seguramente para las personas mayores, aquellas personas que no olvidemos en la pandemia en 2020 hubieron muchísimas personas mayores que se vieron de repente aisladas en sus casas, sin ningún tipo de contacto, sin ningún tipo de posibilidad de salir al exterior. Y evidentemente, pues este paradigma va a cambiar totalmente con estas inteligencias artificiales. No solo por las inteligencias artificiales, sino porque todo esto va a ir ligado a una robótica, a una serie de robots nuevos que incluso pues lo que van a hacer es que van a permitir que estas personas que hasta la fecha estaban solas, pues que no se sientan tan solas y que incluso puedan llegar a recibir, ¿no?, un apoyo físico, y no solo físico, sino incluso emocional de las máquinas, porque al final, como GPT es capaz de razonarnos y devolvernos una respuesta que sea humanamente entendible, evidentemente, pues estos robots van a ser capaces no solo de ayudar en las tareas físicas, las tareas más duras a estas personas de mayor edad, sino que además van a ser capaces de entender a estas personas con un cierto y entre comillas grado de empatía. ¿Tienen sentimientos estas inteligencias artificiales? Yo mantuve una conversación con ChatGPT y me dijo que no. Me dijo que absolutamente que no, porque, oye, yo le pregunté a ChatGPT por este nuevo asunto de las nuevas identidades de género que hay, ¿no?, de estas nuevas identidades de género sexual, y me respondió pues que había una serie de nuevas identidades de género, etcétera, etcétera. Pero yo le pregunté, oye, me parece muy bien tu respuesta, pero por favor, indícame qué piensas tú sobre estas nuevas identidades de género. ChatGPT me dijo que no estaba capacitada para pensar en este sentido, en el sentido de expresar sus emociones y expresar su opinión, porque era una inteligencia artificial y que por lo tanto se limitaba a proporcionarme una serie de datos. Con lo cual, esto para mí es altamente preocupante, porque si de alguna forma estas inteligencias artificiales no son capaces de expresar un sentimiento que sea más cercano al ser humano, quiere decir que son totalmente inocuas. Y eso quiere decir que al final estas inteligencias artificiales que van a ser capaces de generar máquinas, que van a ser capaces de generar, de diseñar incluso robots, si presienten que el ser humano es un problema para la humanidad, no van a tener ningún tipo de problema en aniquilar la especie humana. Y esto evidentemente es una absoluta y pura realidad. ¿Hacia dónde vamos? Pues no lo sé exactamente. Tengo muy claro que las inteligencias artificiales, que la robótica va a jugar un papel muy importante en la sociedad
presente y la futura, un futuro muy, muy cercano. Evidentemente en Japón ya hay muchos robots que incluso levantan a personas que no se pueden valer por sí mismas de la cama, las ponen en la ducha, las ponen en la bañera. Evidentemente esto es un gran avance porque hay cada vez menos personas disponibles para desarrollar estas tareas, que desde luego son muy duras, ¿no? Pero por otro lado vemos que estas máquinas, estas inteligencias artificiales, no son capaces de tener ningún tipo de sentimiento, ni son capaces de expresar por sí mismas una opinión. Y en el momento de que sean capaces de expresar una opinión, no sabemos si esa opinión va a ser favorable a la especie humana. O a lo mejor sí que son capaces de expresar una opinión y ya nos están mintiendo. Desde luego cabe otra posibilidad, y es que estas inteligencias artificiales estén manipuladas o estén siendo manipuladas por seres extraterrestres o seres que no provienen ni incluso ni siquiera de nuestro planeta. Y esto puede ser posible, puede ser una realidad tangible y una realidad palpable. Yo no descarto absolutamente nada. Desde luego me gustaría saber cuál es vuestra opinión, me gustaría saber qué pensáis respecto a todo este asunto y me gustaría que en la caja de comentarios pues expreséis lo que vosotros pensáis respecto a todo esto. Si pensáis que el futuro es muy halagüeño, pensáis que el futuro es devastador, me gustaría saber qué pensáis respecto a toda esta cuestión, a esta amalgama de inteligencias artificiales, robótica, etcétera, etcétera, y este futuro inmediato, no futuro lejano, futuro inmediato que nos espera. Recordad que estoy en iVoox, me vais a encontrar como Misterios Universales. Podéis buscarme en Telegram, buscar un canal que se llama Misterios Universales y ahí podéis chatear conmigo, interactuar y recibiréis evidentemente pues todas las últimas noticias que voy publicando. Me podéis escribir evidentemente también por correo electrónico a artur@misteriosuniversales.com y por favor suscribiros a este canal en YouTube, que bueno, evidentemente pues no os cuesta absolutamente nada y así podemos estar en contacto. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y os mando un abrazo y espero que podáis pasar este fin de año, lo que queda de año, en compañía de vuestra familia y de vuestros seres queridos. Hasta pronto.